en las campanas, así siguen informándose. Dos cosas, bueno, vamos a charlar con ahora en estos precisos momentos. Ya está en comunicación telefónica el diputado nacional, el señor Daniel Arroyo, diputado nacional por Unión por la Patria. Buen día, Daniel. Franco y Sol te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. Buenos días y un gran gusto. El gusto es nuestro, Daniel. Un poco para comenzar, consultarte si crees que esto tiene algún antecedente en la historia, este funcionamiento que lleva adelante el gobierno, porque mucho comúnmente lo caracterizamos con otros procesos anteriores, pero sobre todo también en la labor que te toca y la responsabilidad que te toca llevar adelante como diputado nacional. Si has visto alguna o recordás algunos movimientos de estas características que lleva adelante el gobierno. No, yo creo que el gobierno está llevando adelante un experimento, lo dice el propio gobierno, un experimento basado en la idea de que nada de Estado y todo el mercado a lo bestia. Ha habido otros momentos históricos de la Argentina, de gobiernos neoliberales, de gobiernos más aperturistas, de gobiernos claramente más de derecha, pero esta idea de que el Estado se corre del todo, de que el Estado no regula ni la tasa de interés de la tarjeta de crédito, ni la medicina prepaga, ni condiciones laborales, y que el mercado es todo y se hace de todo al mercado a lo bestia, no, es un experimento en el mundo, lo dice el propio presidente, no ha habido un gobierno liberal, libertario en nuestro país. Y esta idea, en nuestro país y en el mundo, y esta idea que también presenta el ministro de Economía, que dice, ningún país del mundo en un mes bajó 6 puntos del déficit fiscal. Efectivamente es así porque no es lo que hay que hacer. Entonces está encarando, en mi opinión, un proceso de cambio. La sociedad lo votó para generar un proceso de cambio, una sociedad cansada y agotada con el Estado que buscó un cambio, pero esto es un cambio a lo bestia sin ninguna lógica y con la idea de que es todo el mercado a como dé lugar. Así, no ha habido otra experiencia, más allá de que sí ha habido gobiernos liberales muy fuertes y neoliberales muy fuertes en nuestro país. Daniel, Sol de este lado te saluda. Y buenos días. ¿Cómo vienen discutiendo, bueno, después del fracaso de lo que fue la ley Ómnibus, cómo vienen preparando las discusiones? Todavía no se ha llamado a una nueva sesión, pero en torno a los proyectos dentro del bloque, ¿creen que va a ser posible avanzar en algunas propuestas de proyecto? Sí, primero el gobierno quiere volver a plantear el tema de la ley bases y lo que habría que saber es qué cosa es la ley base. La ley bases o la ley Ómnibus arrancó básicamente con 684 artículos que mezclaban todo. Cambios en el sistema, en la ley de salud mental, una nueva manera de tomar la prueba final en la escuela secundaria, que los jueces usaban toga y martillo, juicio por jurado, se pueden revender entradas en las canchas de fútbol, nueva fórmula jubilatoria, retenciones, otra manera de elegir los diputados, los laboratorios podían meter medicamentos y podría seguir un tiempo largo. Es decir, en mi opinión la primera ley no era una ley, era una tesis universitaria. Alguien le dijeron, ponete a escribir todo lo que a vos te parece que debe modificarse en la relación entre Estado y sociedad y vamos para adelante. De ahí fue achicándola, llegó al recinto con un poquito más de 360 artículos, le sacó la cuestión económica, fiscal y quedó una ley, que es lo que se empezó a votar en la Cámara de Diputados, que era darle las facultades delegadas, dar la posibilidad de que generara decretos sobre determinados temas y privatizaciones en general y desregulación de la economía. Bueno, eso se votó en general y luego que no pudo avanzar el gobierno con los bloques dialoguistas, yo voté en contra, tanto en general como en particular, volví a foja cero porque lo volví a comisión. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo que quiere impulsar el gobierno? La verdad que es difícil entenderlo. Supongo que quiere volver con el paquete fiscal, pero eso entiendo yo, lo que va a conversar con los gobernadores. Más allá de eso, están los proyectos de ley que vamos presentando. Yo creo que hay 3 temas claves que hoy hay que resolver, independientemente para dónde vaya el gobierno. Uno es el fondo de incentivo docente, o sea, hay que reconstruir el esquema de cómo es el salario docente en la Argentina.
La Argentina no puede tener 24 sistemas educativos, tiene que tener uno con particularidades, pero uno, y eso es recuperar el rol del Estado Nacional en lo educativo, por ejemplo, con el Fondo de Incentivo Docente. Yo presenté un proyecto de ley para desendeudar a las familias. Acá para mí el problema central hoy en la Argentina es que la gente se endeuda porque no le alcanza la plata y se endeuda al 500% de interés anual en la financiera de esquina. Yo presenté un proyecto de ley para que el que sacó plata o pidió plata para comer, para con el guardapolvo de los hijos, para pagar el alquiler, no devuelva más del doble, que haya un tope, que no es posible que devuelva 5 veces aquel que está sacando plata para subsistir. Y después también yo creo que hay que hacer un proyecto de debate profundo, importante, sobre la escuela secundaria, que para mí es el gran tema. Pero en concreto, ¿a dónde va a ir el gobierno? Seguramente quedará más claro en la reunión con los gobernadores. Daniel, por algo de lo que nombrabas recién, que es un poco parte de la preocupación, es esta lógica de funcionamiento de un gobierno en el que la participación del Estado es o casi nula o está en búsqueda de achicarlo lo más posible. Vemos no solamente lo que fue el planteo del cierre de Telam y el avance incluso contra las distintas sociedades del Estado, pero también con una lógica de los poderes del Estado, que es un poco el funcionamiento que nombrabas hace un rato de cómo se presentó la ley de bases, de la desprolijidad incluso propia de la dinámica del recinto, pero además con algo que un poco deja la puerta abierta a un funcionamiento, que es el DNU que sigue vigente, el DNU 70, el cual parece que no sé si el horizonte o cómo lo vienen analizando, porque mientras el DNU sigue vigente, se van tirando, ¿no? En un momento fue la ley de bases, se fue para atrás, ahora se plantea lo del pacto. ¿Crees que el DNU es parte de la hoja de ruta general de este gobierno? Sí, creo que el DNU es en esencia el corazón, dices, van por acá. El DNU es básicamente la desregulación de la economía en su conjunto. El DNU es inconstitucional porque uno no puede, a cuenta de necesidad de urgencia, derogar, transformar 300 leyes y reformatear el sistema de regulación y de desregulación de la economía argentina. Porque si eso fuera posible, el día de mañana podríamos tener un gobierno que por DNU directamente decreta la propiedad comunitaria y podría transformar todo el sistema de organización de la economía. Una cosa es que haya un temporal en Bahía Blanca y entonces haya que hacer un decreto de necesidad de urgencia para atender la situación, o que haya emergencia alimentaria y que se requiera un decreto de necesidad de urgencia para atender y ordenar y acompañar la problemática de los comedores. Eso sí tiene lógica. Ahora, un decreto de necesidad de urgencia de estas características que reformatea y transforma y deroga 300 leyes, no. Yo entiendo que el DNU sí claramente es para donde dice el gobierno, no por acá, es nada de Estado y todo el mercado. Entiendo que el DNU o lo va a declarar inconstitucional la justicia, que es de pura lógica, nadie en su sano juicio puede creer que ese DNU es constitucional, o terminará yendo para atrás en el Congreso. Entiendo yo que el Senado está cercano a juntar los votos para poder ir para atrás con el decreto de necesidad de urgencia, y supongo yo que va a pasar lo mismo en la Cámara de Diputados. Cuando llegue a la Cámara de Diputados, yo voy a votar en contra del DNU por inconstitucional. Bien. Daniel, recién nombrabas un proyecto que era uno de los que comentaste que presentaste en relación a... Yo burdamente lo puedo decir como proyecto antiusura financiera, que era este planteo que no se cobre más de un 200% en relación al pedido de un préstamo. Algo que en otras culturas del mundo está prohibido, el funcionamiento que acá, como bien vos decías hace un rato, es muy común, ¿no? Esto de la financiera en la esquina y se saca el crédito, como comentaba ayer un señor en televisión en la pantalla de Crónica TV, planteando que estaba sacando plata para comer, para llegar a fin de mes. Principalmente que nos comentes un poco, además de este proyecto, un proyecto que tenés en relación al funcionamiento también de la escuela secundaria. Sobre el tema de sobreendeudamiento de las familias, el DNU lo viene a complicar más, porque lo que hace el decreto es que cuando uno tiene problemas para pagar la tarjeta de crédito, la tarjeta le puede cobrar la tasa de interés que quiere. No hay ningún tipo de regulación. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Entonces el proceso es, yo pago el mínimo con tarjeta y pateo para adelante. Hoy 180
casi 200% de interés anual. Voy a la financiera de la esquina, voy a la vuelta, voy al que vende droga, que tiene billete y da crédito, o a cualquier lado, y termino tomando crédito al 500% de interés anual. Al mes siguiente arranco de menos 10, porque tengo que pagar un montón de cosas, y voy tapando los agujeros y me queda larguísimo el mes. Ese esquema tiene que tener un tope de regulación. No es posible que alguien saque crédito y lo devuelva 5 veces. Lula sacó hace poquito una ley que básicamente lo que dice es: el que debe 100 reales no devuelve más de 200. Establecer un criterio, si no se puede devolver más de tanto. Yo lo que estoy planteándole al gobierno es: el gobierno va por una ley de blanqueo. Dice, vamos a blanquear a quienes tienen dólares afuera, a quienes tienen dólares debajo del colchón, que puedan traerlos sin pagar ningún tipo de impuesto adicional. Yo le planteo de, bueno, hagámoslo abajo también. El que debe hasta 200.000 pesos, en esencia, porque sacó plata y crédito para comer, para el alquiler, para el guardapolvo de los chicos, no puede devolver más del doble. Pongamos un tope, pongamos un criterio de racionalidad. Estoy hablando de supervivencia, yo estoy hablando de crédito no bancario, gente que toma crédito en cualquier lado, que en esencia es lo que pasa hoy en la Argentina, cliqueando uno directamente toma crédito para sobrevivir y claramente no puede devolver 5 veces ese crédito. Ese es el proyecto. Yo incluso diría que 500% anual ni siquiera se lo puede denominar usura, es directamente robo, porque no hay manera, no hay ninguna explicación posible. Y hoy el fenómeno más fuerte de las familias es el recrédito, que uno toma crédito, toma otro crédito para tapar otro para tapar otro, y se mete en un lío cada vez más grande. Respecto de la escuela secundaria, pues creo yo que la escuela secundaria en Argentina está terminada, en el sentido que esta escuela secundaria no nos va a llevar al siglo XXI, y presenté un proyecto de reforma profunda, una reforma de la escuela secundaria básicamente que apunte a primero hacerla más moderna, más tecnológica, que además de matemática y lengua haya mucho de robótica, informática, nuevas tecnologías, flexible, que se pueden elegir materias. Nosotros estamos en una misma división, yo a través del sistema virtual hago algunas materias, ustedes hacen otras, uno va chequeando qué temas le interesan o no, si realmente eso que estoy tomando como materia me puede servir en el futuro o no, e ir al sistema dual. El sistema dual es que en los últimos 2 años alguien estudie y trabaje, haga las dos cosas a la vez. Uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo, y ambas cosas a la vez. Hoy la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. La deserción escolar tiene que ver con el tema social, con mucha gente que efectivamente tiene que ir a trabajar con sus padres, tiene problemas económicos, pero mucho también tiene que ver con el aburrimiento, aunque no tiene nada que ver la escuela con la vida cotidiana. Los jóvenes están sobreinformados, o sea, el pibe que le interesa el fútbol sabe cómo va la liga de Bielorrusia y quiénes son los jugadores, y lo que no le interesa, no le interesa. Un fenómeno fuerte hoy en la escuela secundaria es muchos jóvenes que tienen 8 o 9 en una materia, 2 o 3 en la otra. O sea, no es que no les da la cabeza, es que hay cosas que le dan bolilla y cosas que no le dan bolilla. Entonces yo lo que propongo es esto, es una escuela más flexible, más moderna. Para mí la clave es que todos terminen la escuela secundaria. Es estructural. Mi opinión es que no va a haber cambios fuertes, estructurales en la Argentina, ni en el mundo del trabajo, ni en torno a los niveles de pobreza, si no hacemos un cambio estructural grande en la escuela secundaria. Daniel, esto más en referencia al rol que ocupaste como ministro de Desarrollo, hoy es una de las carteras que están bajo el ala del Ministerio de Capital Humano, y viene haciéndose un cuestionamiento muy fuerte desde este gobierno nacional a cómo se ha desarrollado las distintas políticas desde ahí. ¿Qué balance o lectura haces de esta gestión, de los cuestionamientos a las compras que se vienen haciendo, de las políticas que se venían implementando? El gobierno actual aumentó el monto de la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar, a mi modo de ver es un muy buen instrumento, y el gobierno actual aumentó el monto, y a mí eso me parece positivo. Junto con esto hay un problema profundo, grave de verdad, y es que falta comida en los comedores. La Argentina tiene 44.000 comedores en general, pero hay 10.000 que sostenidamente todos los días prestan asistencia alimentaria. Está claro que no está llegando la comida a los comedores. Eso no es un debate, eso es un dato objetivo. Hay distintas maneras de hacerlo. Una manera es con una tarjeta, es decir, dar una tarjeta al responsable del comedor para que pueda comprar directamente. Yo empecé a hacerlo y para mí ese es el mejor sistema. Otra manera es comprar alimentos y entregar alimentos. Otra manera es de otras formas posibles también. Lo que no puede es no haber ninguna. Durante el mes de enero, en lo que hace a la asistencia a los comedores comunitarios, el gobierno ejecutó 0 pesos. En febrero mejoró un poquito firmando convenios, pero no se avanzó. O sea,
Ese es un problema estructural, que más allá de la mirada que uno tenga sobre cómo encarar la política social, si le gusta o no una cosa u otra, hay un problema estructural profundo ahí y que yo creo que hay que resolver, y ese es el principal problema. Después hay muchos otros, pero para mí donde habría que enfocar toda la mirada es en lograr que haya comida en los comedores. Yo, de hecho, presenté un proyecto de ley de emergencia alimentaria para permitirle que el gobierno pueda reordenar partidas presupuestarias, utilizar de otras áreas para el tema alimentario, porque claramente hay que resolver ese problema. Daniel, recién nombrabas en relación al funcionamiento, a las distintas formas incluso que has adoptado cuando estuviste a cargo de la cartera de Desarrollo Social. Algo de lo que está planteando la ministra Petovelo también es eliminar los intermediarios, ¿no? Ese es como uno de los objetivos del gobierno, que podríamos resumir en eliminar las unidades de gestión, las organizaciones del medio. ¿Cómo ves eso? Y por otro lado, si no crees que eso incluso a la hora de la transferencia de tanto de recursos como de alimentos, por ejemplo, no es un aliado que tiene el gobierno en este caso a la hora de llegar a los puntos más recónditos de nuestra patria. Sí, yo dividiría dos planos, lo que es lo alimentario de lo que son los programas al estilo de potenciar trabajo. En lo que es lo alimentario, está claro que quienes organizan los comedores son iglesias, en su gran mayoría, sí, organizaciones sociales, municipios o escuelas. Los comedores están en esos lugares en esencia y alguien tiene que organizarlos, y de hecho el gobierno ha hecho algo correcto, que es firmar convenios con Cáritas, con las iglesias evangélicas, que son los que pueden organizar como con otros. Seguramente hay mucho para evaluar, para analizar, para mejorar, pero la Argentina, la red comunitaria es eso, y es eso lo que fortalece la diaria de barrios que están muy complicados, y en esencia los barrios están muy complicados porque hay más gente en los comedores, y hay más gente en los comedores porque el pan está a 2.000 pesos, porque la leche está a 800 y por el kilo de asado está casi 9.000. O sea que claramente a mí me parece reforzar eso. Uno puede evaluar más o menos, analizar, pero los comedores en esencia están llevados adelante por mujeres que le ponen el cuerpo, estiran cuando hay, estiran todo lo posible para llegar a todo, y cuando no hay, estiran todo lo posible para llegar a todos también. Más allá de que alguien pueda evaluar y analizar, hay un tema clave, y es que la red comunitaria es la que sostiene los comedores, no el Estado en general. Después viene el tema de los programas de contraprestación laboral, que es lo que decís vos, las unidades de gestión. Las personas que hasta acá están en el programa Potenciar Trabajo, hasta acá cobraban el 50% del salario mínimo, contraprestaban 4 horas de trabajo en un lugar. Una unidad de gestión podía ser de un movimiento social, que muchos son o comedores o merenderos, o unidades productivas, que de hecho hay muchas unidades productivas, o en el municipio, o en el sector privado, que es muy poquito el sector, o son porteros de escuela. Eso es, en términos generales, en donde se contrapresta. El cambio que hace el gobierno, un cambio para mí muy importante que hace el gobierno, es que desengancha el monto. Ya entiendo, por lo que dijo el ministro de Economía, ya no es más el 50% del salario mínimo, sino que quedan 78.000 pesos trabados. Si en diciembre del año pasado 78.000 pesos no alcanzaba para mucho, en junio de este año está claro que va a quedar totalmente licuado. O sea, no va a haber, nadie le va a poder pedir con una contraprestación a alguien por algo que va a quedar cada vez menor. Entiendo que lo que arman es un programa de capacitación, a mí me parece bien orientar y capacitar para vincularse con el trabajo, y un programa de acompañamiento para los sectores más pobres, pero en esencia lo que yo creo que va camino a suceder es, por un lado, que se va a licuar el monto, va a ir achicándose claramente, y segundo, que para los sectores pobres trabajan en 5 rubros productivos concretos, que son la construcción, la actividad textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Eso es lo mano de obra intensivo. Si esos sectores funcionan, hay más trabajo en la Argentina para los más pobres; si no funcionan, no. Esos sectores hoy no están funcionando. O sea, la UOCRA viene diciendo que va bajando fuertemente, casi 100.000 puestos de trabajo se han perdido. La industria textil viene planteando todo el tiempo que no le está vendiendo ropa a nadie, con lo cual claramente va a trabajar menos gente, y así podría seguir con cada rubro. Así, más allá que a mí el concepto me parece correcto de capacitarse para conseguir trabajo, lo que veo es un problema de que se va a licuar el monto de los programas sociales, y un segundo problema que es que los sectores productivos que podrían absorber el mundo del trabajo están sacando trabajadores, no incorporando nuevos.
Tal cual. Daniel, te agradecemos muchísimo estos minutos. Obviamente decirte que los micrófonos están siempre abiertos para cualquier comunicación y seguramente nos estaremos comunicando más adelante, sobre todo en el clima de más fragor de la actividad legislativa. Muchas gracias y buenos días. Igualmente, Buenos días. que tengas gran jornada. Pasaba Daniel Arroyo, diputado nacional del bloque de Unión por la Patria.